3. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. En este caso las cosas pueden enajenarse, pero siempre que el juez lo autorice o el acreedor consienta. Surge aquí la duda respecto de en qué sentido está tomada la voz embargo, si en el sentido propio del derecho procesal en los juicios ejecutivos, o más ampliamente, como cualquier medida judicial que impida a una persona disponer de una cosa, por ejemplo, derecho legal de retención, medida precautoria, etc. Claramente el término embargo estaría tomado en sentido amplio porque a la época de dictación del Código Civil no se había dictado aún el Código de Procedimiento Civil estableciendo el embargo propio del juicio ejecutivo. Respecto de este número 3 se plantea la cuestión de si se refiere solo a las enajenaciones voluntarias o si comprende también a las enajenaciones forzosas. Claro Solar y Avelino León estiman que solo se aplica a las enajenaciones voluntarias. Esta es la tesis más aceptada. Somarriba y Eugenio Velasco sostiene que se aplica a ambas situaciones por cuanto el código no distingue y sería la única forma de resguardar realmente los derechos de los acreedores. 4. De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce del litigio. Nuevamente en este caso, el objeto se puede enajenar, pero con la autorización del juez que conoce del litigio. El artículo 296 del Código de Procedimiento Civil establece que para efectos de lo dispuesto en el número 4 del artículo 1464 el juez deberá haber decretado tal prohibición. Por su parte el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil señala que tratándose de un bien raíz, la prohibición decretada por el juez deberá ser inscrita en el registro de prohibiciones e interdicciones del conservador de bienes raíces que corresponda para que sea oponible a terceros. Cabe precisar aquí que el Código Civil no se refiere a la enajenación de los derechos litigiosos. La enajenación de derechos es perfectamente válida, según se desprende del artículo 1911, el cual define el derecho litigioso como el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente. También hay objeto ilícito en la condonación, es decir, perdonar, del dolo futuro, que tiene campo de aplicación en materia contractual, responsabilidad extracontractual y como vicio del consentimiento, tal cual como lo establece el artículo 1465. Y en las deudas contraídas en los juegos de azar, en la venta de libros cuya circulación se encuentren prohibidos por la autoridad competente, la venta de objetos inmorales, pinturas, láminas y estatuas obscenas, impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa, y todo acto o contrato que vaya en contra de las leyes, tal cual como lo establece el artículo 1466. También habría hecho ilícito en los actos contrarios a la moral según lo impuesto en los artículos 1465 y 1466 del Código Civil. De acuerdo a la disposición del artículo 1465, existe objeto ilícito en la condonación del dolo futuro. Lo que sí se permite es condonar el dolo pasado, pero ello de una manera expresa. Conforme al artículo 1466, hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de prensa. Y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes, según lo dispuesto en la parte final del artículo citado, existe objeto ilícito en los actos contrarios a la ley. En relación con las deudas contraídas en juegos de azar, hay que tener presente que el Código Civil reglamenta 3 tipos de juego: los de azar, los de apuestas en que prima el esfuerzo intelectual y que tan solo originan obligaciones naturales, y los juegos en que predomina la destreza física, los que sí generan obligaciones civiles. La prestación de una obligación puede consistir en que el deudor ejecute algo o en que no ejecute algo. En ambos casos el objeto de la obligación, y por ende del acto, consiste en un hecho positivo en uno, y negativo en el otro. De cualquiera clase que sea, el hecho para ser objeto de la obligación debe reunir ciertos requisitos. Los requisitos del objeto en las obligaciones de hacer o no hacer: la obligación de hacer va a consistir en un hecho, hacer algo, o una abstención, no hacer, que debe ser posible de determinar. La abstención debe ser físicamente posible, es decir, que algún momento pueda realizarse, o moralmente posible. Es físicamente imposible el hecho que es contrario a la naturaleza. Para que se estime que hay imposibilidad física, ella debe ser absoluta, el hecho es irrealizable por cualquiera persona. Si el hecho es realizable para algunos individuos y no para otros, no hay imposibilidad. Es moralmente imposible el hecho prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público.
Y también debe ser determinado porque de lo contrario no habría una manifestación seria de la voluntad. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1682, la sanción del objeto ilícito es la nulidad del acto o